Listo, Listo. listo, ya. Ya son las 8, Richie. Listo. Entonces, sí, si quiere, por la puntualidad, comencemos. Y, y bueno, el tema de hoy Claro es que bien sí. interesante. Bien interesante porque es coyuntural, porque ha sido tendencia del día. Entonces, es básicamente que en distintos medios se comenzó a mover mucho el tema del debate si el gobierno debería venir a salvar un tipo de empresas de un sector específico o no. Entonces, pues la opinión pública está bastante dividida. Y creo que estos son puntos donde el derecho y la política, o sea, se muestra a los cercanos que son, porque de decisiones políticas pueden haber efectos jurídicos e incluso generar obligaciones eh, de la cual el Estado tiene que venir a responder. En pocas palabras, para el contexto es las aerolíneas están ante un escenario de discusión de si el Estado debería venir a salvarlas o no. Y ese salvarlas creo que es una palabra muy grande, ¿no? Sí, así es. Esto que surge, bueno, básicamente hoy el presidente de Avianca salió en varios medios diciendo que van a pedir o que pidieron, van a pedir un salvamento al gobierno nacional porque Avianca en esencia está quebrada y con una muletilla que me causó una muletilla que me causó mucha curiosidad y es que decían que ellos no tenían un plan B. Entonces, que si no recibían recursos del Estado, no iban a poder sobrevivir. Eh, a raíz de esto inicia en redes toda una discusión y todo un debate de por qué el gobierno debería o no debería invertir plata y salvar básicamente a Bianca y lo extendemos a las aerolíneas porque una de las frases que usaba Bianca recurrentemente iba a que no eran solo ellos, sino que todo el sector básicamente de las aerolíneas estaba pues absolutamente afectado. En ese sentido, pues empieza hoy nosotros discutiendo las herramientas jurídicas, un poco de salvamento de empresas y también llevarlo un poco a la discusión de hechos, si es el caso Avianca y lo que está pasando y lo que está proponiendo la compañía al gobierno nacional. Entonces, pues, Pacho, yo lo que te propongo es que más o menos sigamos esa agenda y es, quiero que hablemos un poco de el contexto, ya dijimos, pues, qué eran las noticias, pero quisiera que lo enfoquemos a la discusión que ha habido de fondo también y es un poco por qué privilegiar o no privilegiar a grandes empresas como Avianca por encima de las pequeñas, medianas, microempresas en Colombia, las pymes o MIPYMES que llaman, que es un concepto bien interesante que tú nos puedes contar. Y de ahí descendemos a un poco los mecanismos de salvavidas, esto sin ser exhaustivo, y luego hablar un poco del tema del recurso público, para por último concluir. Entonces yo, pues lo último que quiero decir en este punto de contexto general es que la economía colombiana no sé si sea una economía de grandes empresas. ¿A qué me refiero? Hoy ha salido, y en los últimos días ha salido mucho, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López a decir una cifra, creo que alrededor del 60% de la economía en Bogotá son esas MIPYMES y pymes. Y yo creo que esto es una calcomanía del país, sin ser experto en ese contexto empresarial. Entonces ya con eso, pues si quieres te doy la palabra a ver qué nos puedes contar sobre el contexto y un poco también qué nos puedes contar sobre qué es una gran empresa y qué es una pyme. Sí, Rich, yo quiero agregar algo ahí, es que el debate inició, o sea, con lo que comentas, la intervención de Avianca, el debate de cómo así que el gobierno salvar grandes empresas y tiene que salvar es las pequeñas y medianas empresas o incluso a los trabajadores directamente, o sea, distintas posiciones de cómo se podría
definir un tema de política económica en este momento. Y algo que quisiera agregar es que también hablaron con la gente de Viva Colombia, que plantearon unos escenarios, y ellos fueron un escenario mucho más práctico porque hablaron de incluso un tema de facilitar financiamiento. Entonces yo creo que esto nos abre como un poco la puerta a lo que vamos a hablar en un rato. Algo que quiero aclarar es, tengamos en cuenta que estamos en el contexto de una recesión y todo esto está pasando no por un tema de algo que le está pasando a un sector o a una empresa, sino que estamos en el marco de una recesión económica que se está dando ¿por qué? Por la pandemia. Si hablamos de cómo está en grandes rasgos la estructura de las empresas en el país, pues como tú dices, nosotros no somos un país que cuantitativamente tengamos muchas empresas, pero muchas empresas grandes, pero esas empresas grandes afectan el PIB de una forma determinante. Entonces, por eso es la relevancia de cuidar a la gran empresa en el país. En números aproximados, cuando uno busca, se da cuenta que las grandes empresas pueden aportar casi entre el 60 al 70%. No es absoluto, porque ese 60 y 70% viene de las rentas extractivas. Está petróleo, está todo el tema de derivados de recursos de hidrocarburos y eso. Pero dentro de ese paquete también entra la gran empresa. Y la pequeña, la micro y la mediana empresa en Colombia llegan un poco más de a afectar de forma positiva, un poco más del 30% del PIB. Pero o sea, eso es relevante tenerlo en cuenta, pero hay un factor muy importante. Alrededor del 80% del trabajo en Colombia lo da la pequeña, la micro y la mediana empresa. ¿Qué quiere decir eso? En una estructura de mercado como la nuestra que depende del consumo, quien coloca plata en el ciudadano normal, en el ciudadano que está yendo a la tienda, al supermercado, al centro comercial, comprando por aplicaciones digitales, plata en el bolsillo para que vaya y consuma, es la pequeña, la micro y la mediana empresa. Obviamente la gran empresa también lo hace, pero si lo pusiéramos en una balanza, podríamos decir que la gran empresa nos afecta de una forma contundente en lo macroeconómico, pero en la dinámica micro, en la dinámica del ciudadano, la pequeña y mediana empresa es muy importante. Y en un escenario que estamos viviendo de pandemia esto, ¿sabes? Es un poco de análisis que hago en ese contexto es lo que estamos viviendo acá es una situación en la que el consumo se está frenando, se está destruyendo el empleo. O sea, esta mañana leía en el periódico que sacando un promedio entre los distintos centros de pensamiento, think tanks, o como le quieran decir en Colombia, que pues la verdad son bien profesionales, se proyecta que el empleo se puede llegar a destruir en un promedio de un 16%. Los más pesimistas dicen que un 20%, los más optimistas dicen que un 30%, y lo que hicieron fue básicamente sacar un promedio que le apunta al 16%. ¿Qué pasa con eso? Estamos hablando de que cuantitativamente el volumen de ciudadanos se va a quedar sin capacidad de consumo. Si no hay consumo, se afecta básicamente toda la dinámica de oferta y demanda, se nos va a afectar la productividad y a eso vamos a llegar al piso de la recesión, que eventualmente va a comenzar a subir. Pero la idea es que esto nos impacte lo menos posible. Entonces, los distintos sectores y las distintas empresas analizando qué puedo llegar a hacer, comienzan a pensar en distintas rutas. Una que se le ocurrió hoy a una empresa del sector de las aerolíneas es decirle al gobierno, venga y me ayuda, como lo han pensado casi todos los sectores del país. Bajo ese contexto, a mí no me sorprende que estén diciendo eso, porque todas las empresas, no importa el tamaño, están pensando a ver cómo le hacen para sobrevivir esta recesión. Pero viéndolo en el contexto macro de lo que implica en la economía del país, sí deja bastantes reflexiones porque al final de cuentas el gobierno tiene que tomar la decisión que afecte de forma positiva en esta recesión al mayor número de personas y que a las que no alcanzan a cubrir en esa sombra de factor positivo, ver de qué forma de un acercamiento diferencial también se le pueden presentar soluciones. O sea, porque al final de cuentas las empresas no son homogéneas. Algo que hablábamos antes de que iniciáramos que te comentaba es, por ejemplo, se está haciendo un acercamiento diferencial al tamaño de las empresas. Las empresas ya no son
micro, pequeña, mediana y grande, sino que depende del sector. Entonces hay que ver si en un sector manufacturero cuáles son las condiciones para ser pyme o grande, en el sector de servicios lo mismo, en el sector de comercio lo mismo. Entonces ese acercamiento diferencial es importante para ver de qué forma eh, se plantean soluciones. Entonces, como viéndolo desde la perspectiva de lo que pasó hoy, hoy tenemos un empresario y un sector que está levantando la mano y está diciendo, me estoy ahogando en la recesión, y tuvo la capacidad de que le pusieran atención. Pero ¿cuántas empresas no están levantando la mano y dicen, me estoy ahogando en la recesión y puede que no las no las estemos viendo? ¿Y qué vamos a hacer o qué proponemos para esas empresas que no estamos viendo que están levantando la mano? Básicamente eso quisiera agregar al contexto que tú estás dando. Bueno, o sea, clarísimo. Yo ahí voy a tomar una posición contraria, y es que a mí sí me sorprende lo que dijo esta empresa que levantó la mano, como todas, ¿sí? Pero a mí sí me sorprende porque vamos a los hechos un poco, y los hechos nos dicen que la crisis de Avianca no es la pandemia. ¿Y esto a qué va? En un reporte a la SEC, a la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, Avianca Holdings, en agosto del año pasado, le anunció a sus inversionistas básicamente que estaban muy cercanos a una insolvencia bajo la ley de bancarrota de los Estados Unidos. La crisis no es de ahora. Esto la agudiza, ciertamente, y creo que puede dar pie para ser un poco, no quisiera decirlo así, pero ser un poco oportunista de la situación y decir, oiga, esta pandemia quebró el sector aeronáutico y yo necesito un salvamento porque soy con A mayúscula y tengo un logo rojo, ¿sí? Por no decir. Pero la crisis no es de antes, entonces a mí sí me sorprende un poco que digan eso y que digan que no tienen un plan B. Eso me parece también porque planes B, y creo que es lo que vamos a hablar ahorita, planes B hay. Más allá de que no conozcamos las finanzas de Avianca o de Viva Colombia o de EasyFly o de la que sea, planes B sí creo que siempre hay. Por otro lado, y es un tema recurrente en esta aerolínea, porque esta aerolínea ya atravesó un proceso de insolvencia muy fuerte. En el año más o menos 2003, radican un Chapter 11, si no estoy mal, en Nueva York, y el proceso local en Colombia sale Se te tan va. mal, nosotros la vimos cuando chiquitos, pero pues desapareció. Aló. Ya, ya ahí te escucho. Hola. Ya volví. Sí, ahí estás volviendo. Y eso, aló. Sí, yo creo que ha estado un poco malo el servicio hoy. Eh, entonces, y termina toda esta insolvencia Bianca, en los Estados Unidos en 3, con la liquidación de analizando, viendo la habilidad de entrar en una ley de insolvencia, y ahora la pandemia. O sea, yo pienso que la aerolínea en este particular sí tiene un historial negro, y creo que está aprovechando la coyuntura para tratar a través del gobierno colombiano de conjurar una crisis que venía desde antes y que no era algo nuevo para ellos. Entonces a mí sí me sorprende mucho eso. Sí, pues más allá del debate alrededor del contexto de Avianca, yo quisiera más tomar ese caso específico para hacer como dar un paso atrás y darnos cuenta que puede que muchas empresas venían en crisis y esto lo que está haciendo es colocarlos contra la pared. Otras empresas no estaban en crisis, pero también los están colocando contra la pared. Entonces yo sí creo que nos permite como analizar más allá de todo, ver si buscamos soluciones con una perspectiva mucho más amplia. Porque respecto al debate de Avianca, se movió bastante el año pasado todo el tema del problema que tuvieron de estar
casi, casi en la quiebra y que a los inversionistas les tocó meterse la mano al bolsillo para poder apoyar una nueva inyección de liquidez a la empresa porque si no se iban a quebrar. Y las causas de esto creo que dan para un debate de análisis de recuperación empresarial en situaciones normales. Pero yo siento que esto también nos debe abrir las puertas para reflexionar la relación de, en situaciones anormales como la de una recesión actual, qué opciones tienen las empresas y en un tema muy importante es qué rol debería tener el Estado para venir a salvar empresas. Y creo que con esto quiero como que abramos la puerta al tema de qué opciones tiene una empresa ahorita que se está ahogando para, para ver cómo le hace para salvarse. Sí, de acuerdo completamente. Pues yo creo que en temas de salvamentos y yendo a la situación, opciones hay, no sé qué tantas sean, pero hay, y hay planes B, C y D. ¿Tú tú qué Para opciones hacer una planteas lista, para ver si estamos alineados? sí, a eso iba, para hacer un shortlist, una lista corta del tema, yo diría acceder a la financiación, que es tal vez la que más está promoviendo el gobierno nacional en esta situación, nos Okay. parezca o no nos parezca correcta, ¿sí? Están las capitalizaciones, mecanismos Okay. para también obtener recursos, limpiar el balance, etcétera, que pueden ir la una con la otra, ¿no? Una capitalización fácilmente puede facilitar el acceso a financiación futura. Está, por supuesto, el régimen de insolvencia y más pues con la actual legislación de emergencia, del decreto que hablamos en nuestra primera charla. Hay la opción de subsidios, plata pública, que llegue a ayudar a las empresas de alguna manera. Ese podría ser la lista corta que yo haría al respecto. No sé qué te parece. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que podríamos como hacer un repaso por cada una de ellas en la coyuntura y en la pertinencia desde lo jurídico y le podemos meter también como un tema de que eso es bien interesante, que dicen que hay posiciones que dicen que el derecho no se debería meter en la estrategia de la empresa y yo considero que obviamente el derecho se tiene que meter en la estrategia de la empresa porque al final de cuentas es el que sabe la pertinencia del instrumento, que tiene que estar acompañado también por la estrategia financiera. Entonces, si te parece, pues arranquemos en el orden que planteaste. Del financiamiento, creo que fue la primera que mencionaste. Ujú. Yo tengo una posición básica, o sea, si lo hablamos desde lo jurídico, el financiamiento tradicional en Colombia principalmente se mueve a través de contratos de mutuo o en jerga coloquial, préstamos de plata. Eh, pero más allá del instrumento que se utilice, yo considero que esta decisión es, desde la perspectiva del gobierno, ha sido el salvavidas de liquidez que ha buscado darle a las empresas sin importar el tamaño, pero en la realidad tiene que ser una decisión para el empresario que debe responder a un análisis de su situación financiera, porque lo he conversado con varios amigos y yo como empresa no hago nada endeudándome ahorita para suplir una estructura o mantener una estructura de costos que la productividad no está dando ahorita para decir que debería mantenerse y posiblemente no sabemos cuándo se va a superar la recesión, esperemos que sea pronto, pero digamos, apuntémosle que sea año y medio. eh, el hecho de que yo me endeude, la productividad en esos siguientes meses, pensemos 24, 36 meses, me va a dar para tener una utilidad operativa para poder cubrir la deuda y responder por esa obligación que estoy adquiriendo. Solo quiero plantear esa pregunta ante el escenario de, siento que hay una muy buena intención del gobierno en inyectar liquidez en el mercado, que está clarísimo que se tiene que hacer, pero desde la decisión del análisis del empresario, yo siento que hay que frenar y analizar lo mejor si es endeudarme para suplir mi estructura de costos o lo que tengo que hacer al máximo es bajar mi estructura de costos, porque si voy y me endeudo en 24, 36 meses todavía no haya ocupado mi capacidad de productividad para que tenga como cumplir por la obligación. Ese sería como mi comentario respecto
al tema del salvavidas de financiamiento. No sé tú cómo lo veas. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el salvavidas del financiamiento es el que está ahí más claro de todos. Pero como tú bien lo dices, si tú que eres empresario, puedes hablarlo un poco mejor. No es tan fácil. Y yo creo que eso pues abre para muchos debates, inclusive en la situación actual hay un debate que yo creo que es tan jurídico como ético como político, que es el cumplimiento que están dando los bancos, que pues uno ve en las noticias y habla con amigos y demás, y la banca no está respondiendo a la crisis como deberían, y uno podría decir, bueno, clávenles una, una legislación de emergencia y temas eh, en otros eh, puede que no sea el mejor salvavidas. Entonces nos llevaría de pronto a y es una capitalización. Sí, esa es otra opción. Está pasando que se te está yendo un poco la señal. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Pero, pero haciendo un resumen de lo que dices, estoy de acuerdo. O sea, un escenario es la estrategia para el empresario si considera útil ir a buscar financiamiento o si, y si decide que esa sí es la ruta que debe buscar, como el sector financiero no le cierra las puertas de entrada. Y siento que es bien pertinente, por ejemplo, un tema de una regulación de emergencia que le diga, hágame el favor y tiene que flexibilizar los análisis de crédito. Porque si usted sigue con el análisis de crédito tradicional, le está cerrando las puertas a los que están necesitando la plata en este momento, cuando ya la decisión estratégica de la empresa es endeudarse. Y abre la puerta a un tema bien interesante, que es el de la capitalización, que en el marco de la discusión con lo de Avianca, muchas opiniones decían, perfecto, si el Estado va a venir a salvar una empresa, que la salve, si le va a inyectar capital, pues que sea una capitalización, que no sea un subsidio de lo salve a través de un dinero que le doy para que se recupere sin una contraprestación, sino que básicamente el Estado termine comprando acciones. Entonces, pues más allá de este punto en específico con Avianca es abrir la puerta a la capitalización como opción de salvavidas para muchas empresas en este momento. Siento que esa era la puerta que estabas abriendo. Sí, 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 vamos hace unas semanas el mecanismo de capitalización pues inclusive puede llevar a traer nuevos inversionistas, a que la gente vea a la empresa que quieren salvar como una inversión a futuro, que tenga un retorno post-COVID interesante. Entonces, pues creo que es una opción muy válida, creo que es una opción que está siendo muy inexplorada, porque yo creo que sí puede haber capitales interesados en capitalizar compañías y sacarlas adelante de la crisis para, por supuesto, luego tener una rentabilidad mayor. Creo que es una opción que, por ejemplo, abre puertas para obtener mejores condiciones de financiamiento y es una opción que inclusive abre puertas a ajustar o modificar mediante inversión modelos de negocio y adaptarlos a esta situación. No solo, no sé tanto a Bianca o las aerolíneas, pero por ejemplo las pequeñas empresas, obtener socios, acceder a plataformas de distribución digital y sacar adelante sus negocios podría ser una gran opción. Entonces creo que la capitalización es válida y creo que las flexibilizaciones en temas de capitalización que medio abren la puerta en el decreto este de la insolvencia, pues es muy interesante. Entonces creo que Claro. ahí hay una buena opción. Claro, y que la capitalización a final de cuentas, yo siento que es un salvavidas bien interesante porque, porque las necesidades de los dos actores interesados en este momento están en un punto álgido.
La empresa necesita liquidez para sostenerse y el inversionista necesita dónde colocar su dinero y ojalá en el mejor escenario económico con proyección de rentabilidad posible. Entonces si pensáramos como en un Tinder de el mejor momento donde se pueden hacer match entre oferta y demanda de necesidad de inversión e interés de inversión, puede ser este. Porque yo estoy seguro que una empresa que está contra la pared, si se mira desde perspectivas también éticas, porque se puede prestar para abusos, una empresa con necesidad de liquidez en este momento posiblemente esté abierta a una capitalización a un costo más favorable para el inversionista. Obviamente, si tiene proyección de que es un negocio que tiene capacidad de perdurar más allá de la recesión y una inversión pensando en un largo plazo. Y para el inversionista, estoy seguro que si en este momento tiene disponibilidad de hacerse nuevos activos y esos activos van a estar a un costo más favorable, pues lo más inteligente es hacerlo. Entonces yo siento que ese es un tema bien interesante en este momento, pero que como tú dices, nos está hablando mucho. La única intención como de, y que yo sí cada vez le encuentro más valor a la intervención del regulador en las dinámicas del mercado, por ejemplo, de que así sea simplemente por algo que ya por, por el ordenamiento jurídico lo podemos hacer, pero el hecho de que lo regulen le manda un mensaje al mercado de existe esto, háganlo. Lo que pasó con el decreto de las medidas express para el tema de insolvencia, de esas capitalizaciones para sociedades que están al punto de que se cierre el proceso de liquidación judicial. Eso se ha podido hacer siempre, pero básicamente le está diciendo bueno, en las debidas proporciones, siempre se ha podido el tema de capitalizar empresas en insolvencia, lo de las liquidaciones sí es algo innovador, pero uno siempre ha podido hacer adquisición de empresas a un costo más favorable de empresas en reorganización. Ahora lo incluyen para la liquidación, de empresas en liquidación judicial. Le está diciendo al mercado, venga, utilicemos la inversión para recuperar la dinámica económica de las empresas. Pensemos en empresas en estado normal, pensar en cómo pueden obtener capitalización de sus mismos accionistas, de sus proveedores que posiblemente los tengan contra la pared y de pronto sean un socio estratégico, decirle, venga, súmese al negocio, o posiblemente en la red cercana de comenzar a hacer un levantamiento de capital para buscar que la empresa se preserve. Entonces yo sí siento, yo le encuentro mucho valor a la capitalización y que siento que, bueno, aquí ya me estoy yendo una idea muy idealista, pero yo siento que si la dinámica del ciudadano en un rol de inversionista se comienza a posicionar en Colombia, eso comienza a dinamizar el mercado de una forma muy interesante. ¿Qué pasa en otros países? En países con bolsas de valores súper consolidadas, por fuera de la bolsa de valores, la gente también se involucra en invertir en otros negocios. En cambio, en Colombia no es normal que la gente esté invirtiendo en pequeños negocios y yo siento que es un mercado que tiene mucho potencial y en estos momentos que se dé esa apertura puede funcionar. Estamos hablando, por ejemplo, del inversionista institucional, del fondo de inversiones, él lo tiene clarísimo, pero por ejemplo, en la red cercana de pequeñas empresas que conocen a alguien que tiene la plata guardada, este puede ser un muy buen momento para que se vinculen a recuperar empresas dentro de los mismos núcleos familiares, que al final de cuentas es desde donde se inyecta capital normalmente en una pequeña y mediana empresa. Los gringos le dicen Sí, friends, family and fools. sí. Últimamente le dicen Yo, no fools, no fans. eso es un gran punto, Pacho. Yo aquí tengo que excusarme. Se está presentando como un tema que tengo que atender urgente. Necesito 5 o 10 minutos. Qué pena, pero parece que es algo completamente imprevisto que tengo que atender. Fuerza mayor. No, no te preocupes. Entonces, Si te parece, habíamos planeado en principio media hora. Si te parece, dale. Yo voy a cerrar como con una conclusión y ya, y dejamos hasta acá, que al final de cuentas es lo que más queríamos hablar de capitalización. vale, súper, me parece buenísimo. Chao a todos. Listo. Chao, Richie. Chao. Y no, ya para cerrar, algo que hablábamos con Richie que queríamos hablar con todos es cómo a partir de lo de Avianca, cómo evaluar que las capitalizaciones sean salvavidas que se comiencen a plantear dentro del escenario de lo que estamos viviendo, que sentimos que no se puede, que no se ha estado moviendo muy fuerte en la agenda pública. Y yo siento que esto nos abre la ruta a tal vez el otro miércoles profundizar más en el tema de cómo la capitalización puede ser un salvavidas en épocas de recesión.
Eh, y los otros puntos que queríamos hablar era el tema de las insolvencias. El tema de insolvencia sigue siendo un salvavidas a través de la reorganización. Ese no voy a hablar mucho en este momento porque ya lo tocamos en un video anterior, entonces podríamos remitirnos a ese. Que el gobierno tomó decisiones para que sea súper práctico en este momento y siento que los profesionales relacionados con temas de insolvencias y concurso lo están viendo de forma muy relevante. Y el último tema es el tema de los subsidios, de la pertinencia de los subsidios. Yo creo que ese tema no lo va a tocar porque Richie sí había eh, revisado como todo el tema de lo que implica es la moralidad pública, el tema de que una empresa reciba subsidios para que la salve, que es algo que incluso queda sobre la mesa respecto al tema de Avianca. Y cerraría esto, pues ya que nos tocó hacerlo de forma muy express, eh, el tema de poner sobre la mesa a los empresarios y también a los asesores de las empresas de que comencemos a evaluar el tema de cómo la capitalización puede ser una muy buena opción a evaluar. Es un camino muy inexplorado para la pequeña y mediana empresa, pero puede comenzar a ser pertinente que se maneje. Entonces, voy a con esto cerrar el tema y dejar la puerta abierta para que dentro de 8 días nos enfoquemos en el tema de capitalización, ya que con el debate de lo de Avianca nos pone a explorar qué otras opciones puede haber para la recuperación empresarial, ya viéndolo en general para la pequeña y mediana empresa, porque algo que tenemos clarísimo es, no podemos pretender, por ejemplo, que el Estado venga y dé subsidios para todas las pymes o venga a suplir el pago de la estructura de costos, principalmente de nómina del grueso de las empresas en el país, porque simplemente es un tema de plata y no tenemos la capacidad fiscal para hacerlo. Y, y bienvenidos todos los comentarios, y con eso también nos sirve para proyectar los puntos clave para tocar dentro de 8 días. Entonces, les deseamos feliz noche a todos y hablamos.